Amén. Muy buenos días. Les invito a ponerse de pie para leer la palabra del Señor. Leeremos en Primera de Samuel, capítulo 11 y también en el capítulo 12. Es una lectura un poco extendida, ruego su paciencia, pero es necesario que leamos esta porción para poder entenderla adecuadamente. Ruego también su atención para que noten que el primer capítulo, el capítulo 11 que leeremos, es una situación de guerra. Pongan su atención allí y con la gracia de Dios espero explicar un poco más. Y en el capítulo 12, un contraste notable en el momento en que ellos restauran el reino, lo que pasa, lo que se dice allí. Ruego al Señor que les dé y nos dé la gracia de recibir su palabra. Primera de Samuel, capítulo 11, verso primero. Y subió Naas el amonita y sitió a Jabes de Galaad. Y todos los hombres de Jabes dijeron a Naas: haz un pacto con nosotros y te serviremos. Pero Naas el amonita les dijo: lo haré con esta condición, que a todos ustedes les saque yo el ojo derecho. Miren pues, así haré que esto sea una afrenta sobre todo Israel. Y los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos libre, nos entregaremos a ti. Entonces los mensajeros fueron a Gibeá de Saúl y hablaron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó la voz y lloró. Y sucedió que Saúl regresaba del campo detrás de los bueyes y dijo: ¿qué pasa con el pueblo que está llorando? Entonces le contaron las palabras de los mensajeros de Jabes. El Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras, y Saúl se enojó grandemente. Tomando una yunta de bueyes, los cortó en pedazos, los mandó por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará a los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Entonces el terror del Señor cayó sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y Saúl los contó en Besec, y los israelitas eran 300,000, y los hombres de Judá 30,000. Y dijeron a los mensajeros que habían venido: así dirán a los hombres de Jabes de Galaad: mañana, cuando caliente el sol, serán librados. Entonces los mensajeros fueron y lo anunciaron a los hombres de Jabes, y estos se regocijaron. Entonces los hombres de Jabes dijeron a Naas: mañana saldremos a ustedes y podrán hacernos lo que les parezca bien. A la mañana siguiente, a la vigilia de la mañana, a 2 a 6 de la mañana, Saúl dispuso al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento e hirieron a los amonitas hasta que calentó el día. Los que quedaron fueron dispersados, no quedando 2 de ellos juntos. Entonces el pueblo dijo a Samuel: ¿quién es el que dijo: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Traigan a esos hombres para que los matemos. Pero Saúl dijo: a nadie se matará en este día, porque hoy el Señor ha hecho liberación en Israel. Entonces Samuel dijo al pueblo: vengan, vayamos a Gilgal y renovemos el reino allí. Así que todo el pueblo fue a Gilgal, y allí en Gilgal hicieron rey a Saúl delante del Señor. Allí también ofrecieron sacrificios de las ofrendas de paz delante del Señor, y se regocijaron grandemente allí Saúl y todos los hombres de Israel. Capítulo 12, verso primero. Entonces Samuel dijo a todo Israel: yo he escuchado su voz en todo lo que me dijeron, y he puesto un rey sobre ustedes. Ahora aquí está el rey que va delante de ustedes. Yo ya soy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte suya. Yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta hoy. Aquí estoy. Testifiquen contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién he quitado un buey, o a quién he quitado un asno, o a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido, o de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testifiquen y se lo restituiré. Ellos respondieron: tú no nos has defraudado, tampoco nos has oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Y Samuel les dijo: el Señor es testigo contra ustedes, y su ungido es testigo en este día, que nada han hallado en mi mano. Él es testigo, contestaron ellos. Entonces Samuel dijo al pueblo: el Señor es el que designó a Moisés y a Aarón, y el que sacó a sus padres de la tierra de Egipto. Ahora pues, preséntense para que yo discuta con ustedes delante del Señor acerca de todos los hechos de justicia del Señor que Él hizo por ustedes y por sus padres.
Cuando Jacob fue a Egipto y sus padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a sus padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Pero ellos olvidaron al Señor su Dios, y Él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot, pero ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerobaal, a Bedán, a Jefté y a Samuel, y los libró a ustedes de mano de sus enemigos en derredor, de manera que habitaron con seguridad. Cuando vieron que Naas, rey de los amonitas, venía contra ustedes, me dijeron: no, sino que un rey ha de reinar sobre nosotros, aunque el Señor su Dios era su rey. Ahora pues, aquí está el rey que han escogido, a quien han pedido. Este es a quien el Señor ha puesto rey sobre ustedes. Si temen al Señor y le sirven, escuchan su voz y no se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces ustedes, como el rey que reine sobre ustedes, estarán siguiendo al Señor su Dios. Pero si no escuchan la voz del Señor, sino que se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra ustedes como estuvo contra sus padres. Preséntense ahora y vean esta gran cosa que el Señor hará delante de sus ojos. ¿No es hora de la siega del trigo? Yo clamaré al Señor para que mande truenos y lluvia. Entonces conocerán y verán que es grande la maldad que han hecho ante los ojos del Señor al pedir para ustedes un rey. Clamó Samuel al Señor, y el Señor envió aquel día truenos y lluvia, y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel: ruega por tus siervos al Señor tu Dios para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. Samuel dijo al pueblo: no teman, aunque ustedes han hecho todo este mal, no se aparten de seguir al Señor, sino sirvan al Señor con todo su corazón. No se deben apartar, porque entonces irían tras vanidades que ni ayudan ni libran, pues son vanidades. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacerlos pueblo suyo. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Antes bien, les instruiré en el camino bueno y recto. Solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Pero si perseveran en hacer mal, ustedes y su rey perecerán. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Queremos someter nuestra mente y nuestro corazón a ti. Reconocemos que tú eres nuestro rey. Reconocemos también que muchas veces te pedimos que otras cosas reinen sobre nosotros. Ayúdanos a caminar en el camino del arrepentimiento, pidiéndote que hagas en nuestro corazón lo único que solo puede ser hecho por tu poder y por tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, un poco porque es el domingo que a nivel mundial se recuerda la reforma protestante del siglo XVI, y porque es el hecho más importante que se celebra el 31 de octubre. No hay otro hecho en la historia humana de mayor trascendencia el 31 de octubre de cualquier año que el comienzo, marcado así como el comienzo de la Reforma Protestante, que trajo cambios políticos, culturales, económicos, no solo religiosos, a toda la Europa del siglo XVI. Y en ese sentido me parece que es importante ayudarles a ver por qué hemos puesto esos letreros. La primera impresión que usted tiene con esos letreros es que hay una contradicción.
Porque si hay una cosa sola y está acompañada, entonces ya no está sola. Eso es matemática sencilla. Si uno dice sola y hay más de una, entonces no está sola. Lo que se quiso decir en la Reforma no es que no haya otras solas, por supuesto. Miren que ahí no está sola iglesia, sola santidad, solo, bueno, todo lo que usted quiera poner como solo. Pero sobre todo es porque arrancó en sola escritura. Si entendemos bien que es la única y sola autoridad de fe y conducta cristiana, entonces eso nos lleva a entenderlo mejor, que nos guía a una sola fe. Si hay una sola fe por medio de la cual podemos ser salvos, entonces hay solo una gracia, porque esa fe solo se apoya en la gracia de Dios, no en nuestras obras. Y si hay una sola gracia, tiene que ser en la persona del Señor Jesucristo. Y si es en la persona central de nuestro Señor Jesucristo, eso será para la gloria de Dios, no para la gloria de una institución. Y podríamos decir muchas más cosas, pero un pequeño repaso de por qué en la Reforma del siglo XVI y de ahí en adelante se han ido agrupando sintéticamente estas expresiones sola, que se derivan, por supuesto, como les he explicado, de sola escritura. Y en razón de eso y de que estoy leyendo 2 capítulos, un texto tan largo, me veo también en la necesidad de hacer 2 observaciones antes de hacer esta exposición. Si cuento con la paciencia de ustedes. La primera observación es de cómo debemos leer la Biblia. Por supuesto, usted puede leer estos textos y en uno hay todos estos elementos de guerra, en los otros hay esto de que un hombre toma el lugar de sacerdote en Israel y ora porque vengan truenos y lluvia. Y usted puede quedar un poco confundido diciendo, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Entonces, lo primero que usted tiene que entender es que nosotros no leemos la Biblia para afirmar o desafirmar nuestras posiciones políticas sobre asuntos de guerra justa o demás. Nosotros leemos la Biblia para someter nuestra vida al Señor y para pedirle que el Señor, por la iluminación del Espíritu Santo, nos permita preguntar y recibir la respuesta de cuál fue la intención del autor al dejar esto escrito para nosotros. Y por supuesto, detrás del autor, dado que es inspirado por el Espíritu Santo, ¿cuál es la intención de Dios al hacer de este texto parte de todo el consejo de Dios necesario para que seamos enseñados, reprendidos, corregidos e instruidos en los caminos de Dios? Entonces hemos de preguntarnos por la intención. La segunda cosa que es muy importante que yo les explique es el tema de por qué leer los 2 capítulos. Y la razón es porque los 2 capítulos se entienden el uno con el otro. De hecho, estos números fueron puestos por ahí en el siglo IV, V, y los números no aparecían en el texto original. Ustedes se darán cuenta que en el capítulo 11, verso 14 al 15, llegan a Gilgal, y lo que ocurre en el capítulo 12 ocurre en Gilgal. También porque van a notar un contraste entre esos 2 capítulos. En un caso son librados en medio de una guerra, como se hacían las guerras en esa época. Y en el capítulo 12 hay un momento de oración y de estar en la presencia de Dios. Y hay un evidente contraste entre esos 2 capítulos que nos permiten entender de nuevo cuál es la intención del autor. Así que con esos comentarios permítanme compartirles este tema que hemos llamado ¿Cómo nos guía Dios al arrepentimiento? Ese es el título temático que damos a la exposición de estos 2 capítulos. Quiero llamar la atención del punto de por qué estamos hablando de arrepentimiento, aunque el texto bíblico no usa esa palabra arrepentimiento. Si miran por favor en el capítulo 11, en el verso 14, Samuel le habla al pueblo de renovar el reino. Ese dato es muy importante porque ellos entienden la renovación del reino en una forma equivocada. Es un poco como nosotros también. Muchas veces venimos a la presencia del Señor en medio del canto del pueblo de Dios, de la instrucción bíblica. Renuévame, Señor, ¿cierto? Y
cada uno tiene una presuposición sobre cómo es que renueva el Señor. Que tal vez usted está pensando en su salud, en sus relaciones interpersonales, en un proyecto particular o en tener fuerzas para sobrellevar una prueba difícil o un desafío grande en su vida. Evidentemente, en el capítulo 12 ocurre esa renovación del reino, pero no es como ellos la esperan. Y la mejor forma de entenderlo es con el verso 19, porque en el verso 19 es donde ocurre el arrepentimiento del pueblo. Verso 19: entonces todo el pueblo dijo a Samuel: ruega por tus siervos al Señor tu Dios, para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. Es primera vez que el pueblo por fin, después de varios incidentes que vienen relatados desde el capítulo 8, que el pueblo admite como nación, seguramente en boca de los líderes, que han cometido un grave error para sus vidas, el haber pedido en la forma en que lo hicieron, en el momento en que lo hicieron, a quien pidieron como rey. Y es en esa dinámica que interpretamos esta escritura como una escritura que se nos da para aprender cómo nos guía Dios al arrepentimiento. Debemos decir que al final del capítulo 11, el arrepentimiento pareciera innecesario. Ya Dios los ha bendecido con su rey y ha respaldado a ese rey, llenándolo del Espíritu Santo, verso 6, y guiando el pueblo en unidad a una victoria. De hecho, el capítulo 11 termina con un gran regocijo, un tiempo de adoración. Uno pensaría que ya no es necesario el arrepentimiento. Déjenme ponerlo en esta ilustración, a ver si puedo hacerme entender mejor. Es como en la familia, cuando nos hemos portado mal, esposos, hijos, quien sea, y llegamos tarde, maltratamos verbalmente a un miembro de la familia y quizás nos dejamos de hablar, como lamentablemente es común a veces, y hay ahí un problemón en la casa. Pero al otro día, mamá nos hace nuestro desayuno favorito, y la que ayer no nos habló, hoy nos habla, y empezamos ya otra vez a hablarnos y a planear de pronto una salida o hablar de un evento familiar. Y entonces nosotros por dentro pensamos: ya todo pasó. Es más o menos esa situación. Yo no sé si usted la ha vivido, que hay una aparente reconciliación, pero no se ha hablado del problema. ¿Me hago entender? Ocurre mucho entre esposos, ¿okay? Que se pegaron su pelea y después se reconcilian, se acompañan, están juntos, salen juntos a pasear el perrito, van y se compran un regalo, se vuelven a hablar, vuelven a sonreír. Y sobre todo el que se siente un poco culpable dice: ya pasó. Es decir, se arregla o se pretende arreglar el problema sin arrepentimiento. ¿Usted ha vivido eso o no? Arrepentimiento supone que conversamos del asunto. Mamá, muchas gracias por el desayuno. Parece que me perdonaste, pero yo no te he pedido perdón. Esposa, te agradezco que otra vez estás animada con el paseo que vamos a hacer y estamos volviendo a hablar, pero me gustaría que habláramos de eso porque todavía yo no te he explicado, todavía yo no te he aclarado, todavía yo no te he pedido perdón, todavía no hemos hecho el reclamo responsable. Que las parejas que estuvieron el sábado saben a qué nos referimos. Ese es el escenario aquí. El pueblo llega al final del capítulo 11, pensamos: ya estamos bien con Dios. Nos respaldó, nos dio el rey, lo llenó del Espíritu, victoria, salimos del problema, ya estamos tranquilos. Siguiente capítulo. Pero cuando Samuel les dice: vamos a renovar el reino, no se refiere a una institución, se refiere a
vamos a renovar el reinado de Dios sobre el pueblo. Y para renovar el reinado de Dios sobre el pueblo es esencial, absolutamente esencial, el arrepentimiento. Y este es el punto. Hay personas que piensan que pueden creer en Dios sin arrepentirse. Hay personas que se llenan el pecho diciendo: yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, y cantan las cancioncitas de yo creo en Dios, pero todavía no han llegado a visitar su interior y decir: ahora, aquí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y cómo voy a estar yo en paz con Dios sobre esto? ¿Y cómo voy a recibir perdón si no lo he pedido? Y piensan que el evangelio consiste solamente en creer y no en arrepentirse. Ahora, déjenme hacer un rápido paso por la Biblia sobre ese tema, porque el tema del arrepentimiento es inmenso en la Biblia. El ministerio del Nuevo Testamento y del Señor Jesucristo comienza con Juan el Bautista, que su mensaje se podría resumir en esa frase: arrepiéntanse, porque ha llegado el reinado de Dios. Jesús mismo en Marcos capítulo 1 verso 15: el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean el evangelio. Pablo en Atenas, frente a los filósofos que tenían otras ideas, que tenían otros trasfondos, que venían de otras religiones, sin excusa les dice lo mismo: Dios ha apartado este tiempo de oportunidad, ordenándole a todo hombre que se arrepienta. La iglesia primera fue una iglesia que centró su mensaje en que Dios, a través de Jesucristo, nos daba el don del arrepentimiento para creer en Él. Revisen esa palabra en el Nuevo Testamento y en el libro de Hechos en participar. Entonces, ¿cómo nos guía Dios al arrepentimiento? Y tres cositas vamos a decir a la luz de estos dos extraordinarios y dramáticos capítulos de nuestra Biblia, que es palabra de Dios. Lo primero es que Dios nos trata con inmensa compasión. Dios no nos trata de acuerdo a nuestras obras. Romanos capítulo 2, verso 4, tiene esta frase que es tan resonante para la presentación del evangelio: ¿no te das cuenta que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios en el capítulo 11 ha sido tremendamente bueno con ellos. Parta de esta convicción. En el capítulo 8 se ha dicho que claramente ellos rechazaron a Dios, queriendo vivir como la gente del mundo y siendo gobernados por las cosas del mundo, y que habían escogido que Dios no fuera su rey, sino que la vanidad, la riqueza, la fama, la academia, lo que fuera, las posesiones fueran su rey. Dios había podido en el capítulo 11 decirles: ustedes pidieron eso, tengan lo que ustedes están pidiendo. Tal vez ese es el punto donde deberíamos citar la famosa frase de C.S. Lewis, cuando él dice que hay dos tipos de personas. Unas personas que le dicen a Dios: Dios, hágase tu voluntad. Y otro tipo de personas a quienes Dios les dice: hágase tu voluntad. Y uno piensa que en el capítulo 11, cuando Naas viene, debería haberles dicho el Señor: bueno, ustedes querían resolverlo a su manera, como la famosa canción de Sinatra, a su manera, háganlo a su manera. Pero Dios, en su infinita misericordia, interviene, los libera de aquella situación de guerra tan deplorable como existió en ese mundo,
Yo siempre trato de decirles, lean la Biblia en el contexto en que la Biblia fue hecha. Esa era la política internacional en esa época. Todos los pueblos se levantaban para avasallar a los demás pueblos, y en este caso Naas viene y les dice: yo estoy dispuesto a hacer un pacto con ustedes, pero a cada uno le saco un ojo, así dirán que son mis siervos y tendrán que ser mis vasallos toda su vida. Y eso trae una tremenda desesperación y desesperanza al pueblo. El pueblo se pone a llorar, pero Dios en su infinita misericordia pone su espíritu en un hombre, en el mismo que ellos habían escogido por ser muy alto, por ser el que ellos querían. Y Dios les bendice y les libera. Hemos de contar las bendiciones de Dios, en este caso protección, y en este caso paciente reclamo del Señor. Pero hay un punto que es muy importante aquí, y es decir, que es esa bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Este sería como el punto en que lo podemos poner. No tomes la bendición de Dios como el respaldo de Dios. Yo creo que nosotros cometemos ese error todo el tiempo. Pensamos que la bendición de Dios es el respaldo de Dios. Entonces, volviendo al ejemplo que les pongo, ¿no? Al otro día mamá preparó el desayuno favorito, volvió a hablarnos. Y ahora estamos hablando del programa de la familia de la próxima semana. Todos parecen contentos. Bendición, pero eso no quiere decir que no haya algo que resolver. No tomes la bendición de Dios como el respaldo de Dios. Si leemos bien Romanos capítulo 2, verso 4, debería ser más bien al revés. Que cuando recibimos bendición de Dios deberíamos preguntarnos: ¿qué mal estaría haciendo? Que Dios me azota con sus bendiciones para decirme: piensa algo más, piensa algo más. Porque muy probablemente esa mamá que actuó en gracia al día siguiente, haciéndote tu desayuno favorito, te está haciendo el desayuno favorito esperando que tú pidas perdón porque llegaste a las 3 de la mañana. Ella no está haciéndote el desayuno favorito para decirte: muy bien, sigue viniendo a las 3 de la mañana, no hay problema, no hay lío, todo es gracia, todo es gracia, todo es amor. No, ella como Dios te bendice, te ayuda, escucha tus oraciones para decirte: ven y estemos a cuentas, ven y cuéntame qué hay en tu corazón, ven y arrepiéntete, ven y déjate cambiar. Entonces, creyente, por favor, no pienses que bendición de Dios es respaldo de Dios. Bendición de Dios es bendición de Dios, pero a ti te corresponde interpretar esa bendición y decir: mi mamá es muy buena gente, ella está haciendo eso para que podamos conversar. Ella está haciendo eso para que yo me acerque y no me quede distante en rebeldía. Ella está realmente siguiendo a Dios, que con su bondad nos llama al arrepentimiento. Seríamos muy tontos de pensar: como mi mamá me hizo el desayuno favorito, entonces ya no hay nada que hablar. No, hay mucho de qué hablar. Como Dios me está bendiciendo en el trabajo, en la salud, como salí de ese problema, entonces yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con... No, todavía hay mucho que hablar. Y a eso se refiere con la renovación del reino. De hecho, la palabra allí, renovación, es la misma palabra reparación. Hay algo que reparar. Bueno, la segunda cosa que el Señor hace para guiarnos al arrepentimiento es que nos envía siervos. Nos envía siervos que abran nuestros ojos y nos guíen al arrepentimiento. Y bueno, podríamos detenernos en observar cosas aquí de dos siervos en particular que el Señor levanta para ayudarle al pueblo a venir a estar a cuentas con su Dios.
Y esos personajes son, por supuesto, Saúl y Samuel. Porque cuando tu mamá te hizo ese desayuno por la mañana, su corazón todavía estaba herido, porque la pusiste a sufrir hasta las 3 de la mañana y la pobre mujer se comió todas sus uñas preguntándose qué le pasó, qué le pasó. Y ella sí se dio cuenta cuando entraste a hurtadillas y pensaste, no se dio cuenta. Pero por la mañana ella te hizo tu desayuno favorito para que pudieran conversar. Esa mamá está siendo un instrumento de Dios para que tú arregles cosas con Dios también. Porque tu mamá podrá reclamarte porque llegaste a las 3 de la mañana, pero Dios sí sabe qué fue lo que hiciste hasta las 3 de la mañana. Es decir, tu mamá está siendo un instrumento de Dios, no solo para que te reconcilies con la familia y aprendamos a tratar los asuntos en casa, sino también para que te reconcilies con Dios y para que vengas y estés a cuentas con Dios. Bueno, rápidamente, estos dos personajes son maravillosos porque, por ejemplo, si ustedes ven a Saúl, un personaje que después nos va a decepcionar, como todos los líderes humanos nos decepcionan. Se han dado cuenta que nosotros, especialmente en el mundo de la política, pensamos que este es, y después nos decepciona. Y eso es un poco la dinámica del libro de Samuel. Samuel es un libro sobre liderazgo, y donde Dios está mostrando que el verdadero líder en nuestra vida, para la redención de nuestra alma y para la restauración de nuestras vidas y familias, es Jesús, es el Mesías. Y que estos personajes son solo una leve semblanza de quién es Jesús, pero en la mayoría de los casos son más bien el contraejemplo de quién es el Señor. Pero en este caso Saúl es el capítulo 10, verso 27, que pasa por alto la ofensa. En el verso 6 del capítulo 11, que es lleno del Espíritu Santo para levantarse indignado como Jesús cuando limpió el templo. Es el verso 7, que invierte sus propios recursos para convocar al pueblo, que desafía a toda la nación, que une a la nación, verso 9 al 11, que vence. En el verso 12 y 13 es el líder que perdona, porque el verso 12 se entiende con el capítulo anterior 10. Había una gente que no quería a Saúl como rey, entonces aquí el pueblo se levanta en venganza diciendo hay que matar a esos que no se quieren someter a Saúl. Miren que Saúl sí es nuestro rey. Y Saúl interviene diciendo a nadie se matará en este día, porque hoy el Señor ha hecho liberación en Israel. Entonces, sin duda nos está representando un liderazgo que nos lleva a reconsiderar nuestro corazón delante de Dios. En el capítulo 12 van a ver el liderazgo de Samuel, y si en el capítulo 11 el liderazgo de Saúl es el liderazgo de un rey, en el capítulo 12 es el liderazgo de un sacerdote y de un profeta. Rey, sacerdote y profeta, que son las grandes marcas del liderazgo mesiánico del que se habla en todo el Antiguo Testamento, hasta llegar a la persona de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces Dios nos guía al arrepentimiento teniéndonos compasión, ayudándonos. Dios también nos guía al arrepentimiento enviando líderes para ayudarnos. En tercer lugar, Dios nos lleva de vuelta a su reino, nos guía a un cambio de mando. Yo creo que nosotros necesitaríamos que se nos siga diciendo algo que se nos dice cuando somos niños. No sé si ustedes recuerdan eso cuando éramos niños. Estas mamás antioqueñas tan fuertes nos decían con frecuencia: es que usted no se manda. Mamá, yo no quiero ir a la escuela. No me importa qué es lo que tú no quieres o no quieres. Usted, mijito, no se manda. Mamá, es que yo no me quiero poner esa inyección, yo no siento que me la quiero poner. Sienta lo que quiera, mijo. Pero usted se la pone porque usted no se manda. No, es que mi hermanito no sé qué y el otro no sé qué. Usted no se manda. Entonces lo que ocurre en esta renovación del reino es un cambio de mando.
Lo que uno esperaría en el capítulo 12 es un cambio de mando de Samuel a Saúl. Esto es lo sorprendente del capítulo 12. El cambio de mando no es de un juez, Samuel era el juez. Hay un cambio de estilo de liderazgo, de tipo de gobierno, de Samuel, que era un juez, que tenía funciones proféticas y sacerdotales, a el cambio de mando de un rey. Lo que sorprende en nuestro texto es que no es el cambio de mando de un juez a un rey, sino de lo que ellos querían a Dios, a someterse de nuevo a Dios. Ellos tienen que vivir un cambio de mando. A eso se refiere Jesús cuando dice: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete y cree. Tal vez, como dicen algunos, deberíamos decir también aquí: se te acabó tu reinado. El cristianismo es un cambio de reinado. Un cambio de reinado que viene por la vía del arrepentimiento y la fe. Tú vienes al Señor Jesucristo, reconoces que has gobernado tu propia vida con buenos y malos resultados, pero que ese gobierno tuyo ha estado en rebeldía contra Dios. Así que capítulo 12 es la restauración, la reparación del gobierno de Dios, como nos ha dicho en el capítulo 11, verso 14, en la vida del pueblo. Hay varios elementos ahí que debemos mencionar. Por ejemplo, del verso 1 al 5 se presenta el mediador de esa restauración. Entonces, para Samuel es muy importante establecer que él estuviera con cuentas claras con el pueblo. Antes de poder llevarlos a ellos a la presencia de Dios, díganme si alguien es robado, si alguien es oprimido, si alguien es estafado. El pueblo responde: no, tú no has hecho eso, Dios es testigo. Termina el verso 5, Él es testigo, Dios es testigo. Se establece que hay un mediador. Recuerden que la línea melódica del libro es establecer quién es el líder de tu vida para llevarte a Dios. Entonces aquí nos está modelando que debe haber un mediador que tenga cuentas claras con Dios. Y en ese sentido es la visión mesiánica. El mediador es nuestro Señor Jesucristo. Pero Samuel está estableciendo que él sí efectivamente tiene cuentas claras con el pueblo y con Dios, y puede mediar en esta restauración. Del verso 6 al verso 15 aparece todo este tema de una querella del pueblo de Dios con su pueblo. La querella se puede resumir, para no entrar en los detalles, del verso 6 al verso 15. Es la querella de: Dios los liberó. Ustedes, cuando empezaron a disfrutar de las bendiciones de Dios, se olvidaron de Dios. Entonces clamaron a Dios y Dios los volvió a liberar, y ustedes se volvieron a olvidar de Dios. Ese es el patrón. Un patrón que aparece en muchos de los salmos, como el Salmo 107, por ejemplo. Ellos son bendecidos por Dios, después se olvidan de Dios, regresan a clamar a Dios, son liberados o bendecidos por Dios, y después se vuelven a olvidar de Dios. Si me permiten, algo parecido en lo que pasa con las generaciones de cristianos. Una generación es especialmente rescatada por Dios. Dios ha movido cielo, mar y tierra para que esa persona llegue al encuentro de Jesucristo, como en mi familia. Y esa familia es salvada de ser liderada por un hombre mujeriego, alcohólico, que maltrataba a la familia. Y por el poder del evangelio, esa familia empieza a vivir las bendiciones tremendas de Dios. Entonces los muchachitos que crecen en esa familia disfrutan de todas las bendiciones de Dios y se olvidan de Dios. Dan por sentado esas bendiciones. Estamos bien con Dios. Y empiezan a justificar su distancia de Dios. Empiezan a mezclar sus ideas sobre Dios con otras ideologías. Y empiezan a vivir las consecuencias de su propio pecado.
Entonces después ellos claman a Dios. Y Dios en su infinita bondad los ayuda. Y se repite el círculo. Esa es más o menos la querella de Dios con Israel en este caso. Y es la historia humana. Como alguien ha dicho, lo único que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. Y Samuel les recuerda eso. Porque en el verso 12 uno esperaría que el pueblo recordara la historia de sus antepasados. Y cuando fueron amenazados por Naas, deberían haber dicho: este es el momento de clamar a Dios. Y su terrible pecado fue que en lugar de clamar a Dios cuando se vieron amenazados por este rey perverso que le sacaba los ojos a sus súbditos, en lugar de eso piden un rey. Y Samuel trata de enfatizarlo, aunque el Señor era su rey. Entonces, en este recuento de la historia, lo que está haciendo Samuel es dándoles herramientas para que revisen su relación con Dios y puedan venir en arrepentimiento a Él. Ahora, un dato muy valioso de la historia es que Samuel pidió un milagro, lo que llamamos a veces en estudios bíblicos un milagro innecesario. Es decir, ¿a quién beneficiaba eso? De hecho, Samuel aclara que es un milagro innecesario. En el verso 16, preséntense ahora y vean esta gran cosa que el Señor hará delante de sus ojos. Y uno dice, bueno, Dios va a hacer algo muy grande para movernos al arrepentimiento y a que restauremos. Bueno, a ver, escojamos un milagro muy grande: que me nombren presidente de la compañía. Ahí sí que no faltó a la iglesia. Ahí sí que hago el devocional. Ahí sí que dejo esa cosa por allá mala que tengo. No, que Dios le dé sanidad a un miembro de la familia por el que oramos todos los días. Ahí sí. No. O que Dios nos ayude en esta situación financiera y no sé, se muera un tío rico en Holanda, que no sabíamos que tenemos un tío rico en Holanda, y nos deje 1 millón de euros. Señor, ahí sí. Es decir, que el Señor haga una cosa así, pero chévere, ¿no? No. Samuel les aclara, miren, para que entiendan bien la cosa grande que hará el Señor, verso 17. No es ahora la siega del trigo, el peor momento para que lloviera. La lluvia se necesita antes. Yo clamaré al Señor para que mande truenos y lluvia. ¿Quién estaba pidiendo truenos y lluvia? ¿Para qué se necesitaban los truenos y la lluvia? No. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Ustedes recuerdan un lugar antes en la Biblia donde hubo truenos. En el monte Sinaí. Lo interesante aquí es la palabra trueno. Ahora, ustedes no lo notan ahí. Ustedes no van a notar eso generalmente. Pero en el idioma original en que fue escrito este pasaje, la palabra trueno es la misma palabra voz. Voz. Al comienzo del capítulo 12, Samuel les ha dicho: yo he escuchado su trueno. Ahora le voy a decir al Señor que mande truenos. Y es sobresaliente que aquí, en esta renovación del pacto, no hay sacrificios, no hay adoración, no hay templo, no hay sacerdotes, no hay estructura institucional de la religión hebrea, eso viene después, sino voz. Ahora, el trueno no se presenta aquí como una voz audible. No es que en el trueno Dios les decía: arrepiéntete. No, el trueno era trueno. Pero el efecto del trueno fue el mismo efecto
que debería tener la voz. Porque al final, cuando viene en verso 18, Samuel clama al Señor, el Señor envía truenos y lluvia, todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. Que la voz de Dios sobre ti sea como un trueno. Porque nuestro arrepentimiento debe basarse en la palabra de Dios. Mamá no debería necesitar hacernos el desayuno favorito en la mañana. Mamá debería solamente decirnos: hijo, arrepiéntete. No deberíamos esperar que Dios truene. Deberíamos sencillamente reconocer que las bendiciones de Dios en su creación, su paciencia con nosotros, que nos escucha nuestras oraciones, debería ser suficiente para algo como lo que pasa en el verso 19, que es realmente el verso que más deberíamos recordar en estos dos capítulos. Entonces, miren bien, todo el pueblo le dijo a Samuel: ruega por nosotros al Señor. Este mediador, este intercesor que necesitamos, que ruega por nosotros a la derecha del Padre, para que no muramos. Ellos entienden que merecen castigo por su pecado, porque hemos añadido este mal. Es decir, su único pecado no era ese, había miles de pecados, pero hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. Y aún en tus propias oraciones, en la forma en que manejas tu tiempo, tu sexualidad, tu plata, tú estás buscando otro rey que me gobierne la plata para que yo esté tranquilo, que me gobierne la belleza para que yo esté tranquilo, que me gobierne un esposo o una esposa para que yo esté tranquilo, que me gobiernen las propiedades, que me gobierne la buena salud para que yo esté tranquilo. Entonces tú llegas a mirar hacia adentro de tu vida y descubres que aunque seas buena gente y la gente hable bien de ti, aunque disfrutes de las bendiciones de Dios, estás viviendo de espaldas a Dios. Como los discípulos de Emaús, que caminan de espaldas a la promesa de Dios, a la gracia del Espíritu, y le informan al mismo Jesús que se les aparece en el camino: no, es que esto no funcionó como nosotros pensábamos, eran unas ideas nada más. Y entonces Dios, por el trueno de su palabra, te trae a Él en arrepentimiento. Bueno, unas conclusiones. ¿Cómo somos guiados al arrepentimiento? Bueno, sin duda que hay una revisión de nuestra historia, sea una larguísima historia de muchos años o para quienes son más jóvenes de menos años, donde identificamos el trato de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, y donde venimos a Él y no damos por sentado que sencillamente creemos en Dios. En segundo lugar, por supuesto, aquí se nos habla de la búsqueda de un mediador. Y uno tiene que pensar, bueno, ¿quién es el líder de tu vida? ¿A quién tú buscas imitar? ¿A quién tú buscas parecerte?
¿Quién es la inspiración de tu vida? Podría ser un influencer que maneja muy bien asuntos estéticos o asuntos comerciales o asuntos artísticos. El Evangelio te promete un líder, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Que Él no cogió y destruyó unos bueyes para mandarle un mensaje al pueblo. No, Él entregó su propia vida, muriendo en una cruz para pagar por tus pecados. No es alguien que necesita venir a estar a cuentas con Dios y con el pueblo para ser un mediador. No, Él es puro y santo. Y Él es el sumo sacerdote de nuestros bienes eternos. Es alguien que nos puede dar seguridad. Pero también como conclusión yo quiero decir que es un momento en la vida, el arrepentimiento, que se convierte en un estilo de vida que siempre nos acompaña hasta el día que Él venga o nos lleve a su presencia. El fruto verdadero del arrepentimiento es el arrepentimiento constante. El Evangelio sí comienza en el arrepentimiento y la fe, pero el Evangelio continúa en el arrepentimiento y la fe. Así que todas las noches, antes de cerrar nuestros ojos para dormir, debemos revisar nuestra vida y decir: ven, Señor, y estemos a cuentas. ¿En qué te he fallado hoy? ¿En qué no he escuchado tu voz? ¿En qué te he dado la espalda? Esas oraciones le encantan a Dios. Ven al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Él es el verdadero mediador. Y Él ha hecho tantas cosas. Nada más que abre tus ojos y pídele al Espíritu Santo que abra tus ojos, porque tus ojos pueden estar cegados por las vanidades de este mundo. Que abra tus ojos para ver cómo Él te está trayendo hacia Él. Quizás hoy vienes por primera vez a Él, pero tenemos que seguir viniendo al Señor Jesucristo. El cristianismo no es una religión de principios y valores que yo practico para que me vaya bien en la vida. El cristianismo es vivir aferrados a la cruz del Señor Jesucristo como el único que nos ama, que nos acepta, que nos perdona, a quien podemos venir a presentar nuestras luchas y pecados, de manera que no tengamos pecados escondidos en nuestra vida que están destruyendo nuestra vida y nuestra familia, que podamos venir a Él y disfrutar de comunión con Él, porque Él quiere renovar y restaurar este pacto de gracia con nosotros. Cierra sus ojos y oremos y pidámosle que sea así para quienes por primera vez vienen a Cristo, para quienes continúan viniendo a Él. Señor, al leer estas historias, evidentemente necesitamos herramientas para entender, porque eso pasó hace tantos años. Pero el mismo Dios que estaba allá está con nosotros hoy, eres tú. El mismo Mesías anunciado desde antiguo está con nosotros. Y esos seres humanos de antaño, aunque vivían circunstancias políticas o geopolíticas diferentes, son como nosotros, pobres pecadores que nos desgastamos en vanidades y en ilusiones falsas de la vida, que te hemos dado la espalda a ti y que necesitamos diariamente volver a ti y renunciar a una forma de religión que busca usarte para construir nuestro propio reino, y por el contrario venir en arrepentimiento y fe a someternos a tu reino. Pedimos que así sea para la vida de cada persona aquí. Pedimos que así sea para esta iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.